Génesis 17, versos 1 y 2 dice: a la gloria del Trino Dios. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Verso 4. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Ustedes ven lo que el Señor hizo allí. Insertó una H para el nombre de Abraham y le puso Abraham. Y esa H Dios la sacó del nombre Yahweh para insertársela a el nombre de Abraham. Y esa H significa padre. Por eso Él le dice: te voy a hacer padre de una multitud de naciones. ¿Entendió eso? Eso es importante para lo que les voy a decir. Dios es un Dios que es Padre nuestro. Pero hay una nación que no puede ver a Dios como su Padre. Y les voy a decir por qué en este día. Esta nación no puede ver a Dios como su Padre porque es una nación que en inglés se le llama fatherless. Es una nación sin padre, huérfana de padre. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Ustedes, cuando leímos aquí en Génesis 25, desde que estaban estos 2 niños en el vientre de su madre, los mellizos Jacob y Esaú, había una lucha entre ellos. Ellos luchaban. Inclusive cuando iban a nacer, después que nació Esaú, que era el primogénito, cuando iban a nacer, a Jacob le agarra el talón. Esto no es coincidencia, esto no es que es parte de la historia. Jacob le agarra el talón, porque si Jacob no le agarra el talón, ¿usted sabe lo que hubiera pasado? Esaú era un luchador. Le hubiera dado una patada en la cabeza y muere Jacob. Y Jacob, eso no fue coincidencia, que agarró el talón para
aguantar a su hermano y que su hermano no comenzara a seguir la lucha que tenían. Y la lucha era tan fuerte que Rebeca estaba desesperada y decía, Señor, si esto va a ser así, si yo me voy a morir nada más embarazada de estos dos muchachos, imagínate cuando nazcan cómo va a ser esta lucha entre ellos dos si desde el vientre mío están luchando. ¿Ok? Entonces desde el vientre ya Dios le dio la herencia al segundo hijo, porque cuando el Señor le contesta a Rebeca en el verso 23 del capítulo 25 de Génesis, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Desde entonces ya Dios determinó que la herencia iba a ser del segundo hijo. ¿Entendieron? Yahweh dijo que el hijo mayor iba a servir al menor. Miren, el nombre Esaú significa velludo de la tierra. Y luego vino su hermano que agarró el talón de él. Y Dios intervino e hizo que Jacob tomara a su hermano, como les dije, para que no le diera una patada en la cabeza. Ahora bien, Jacob significa tomar por el talón, según la enseñanza hebrea. No como nos han hecho entender en la enseñanza judeocristiana, que significa ¿qué? Suplantador. ¿Recuerdan que muchas veces han dicho que el nombre Jacob significa suplantador? Y suplantador. Es lo mismo. Es lo mismo, usurpar y suplantar, es lo mismo. Por lo que pasó con su suegro Labán, es que vinieron a hacer esa conexión, pero eso no tenía nada que ver con el significado de su nombre. El significado de su nombre, si lo buscan en hebreo, significa uno que toma por el talón. Al igual que Saúl y Jacob, la historia de Ismael e Isaac y otras, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, la batalla entre la carne y el espíritu, la batalla entre Caín y Abel, la batalla entre cuando nació Ismael, que era el mayor, pero el segundo hijo, Isaac, fue el de la promesa, el de la herencia. Hay historias parecidas así donde hay una guerra entre dos. Pero miren, Esaú, después que nace y crece, Esaú, alguien que me haga de Esaú y se pare aquí, por favor. Un varón. Esaú está aquí. Yo quiero que ustedes, hacerle la gráfica para que ustedes entiendan. Esaú se casa. Necesito a alguien que haga Ismael. Ismael aquí. Ismael aquí. Oh, ¿tú eres Esaú? Velludo. Te capto. Muchacho, está en el espíritu. Este es Ismael. ¿Ok? Este es Esaú. Ustedes van a ver la conexión ahora. Ismael tiene... Ismael significa... Ishmael. ¿Qué significa él? Los que estuvieron aquí las semanas que hablé de Dios. ¿Qué significa EL? Él. Dios. Ishma significa oír. Dios oirá. Eso es lo que significa el nombre Ismael. Dios oirá. Eso está en Génesis 16:11. Dice la palabra que Ismael fue un hombre que el Señor dijo que iba a ser un hombre no domesticado. No domesticado significa una bestia, un salvaje. ¿Okay? Y si ustedes van a la etimología de la palabra, de lo que significan los nombres, tienen un significado. Entonces, Ismael, perdón, yo no te quise poner Ismael, pero esto es así, el que le cayó, pero esto no eres tú. Tú me estás ayudando a hacer la gráfica para que los hermanos entiendan el concepto de lo que pasa en estas dos naciones. Esto no fue de que apareció, que de momento los judíos y los árabes no se gustan, no. Esto tiene una historia terrible. Entonces, Ismael
Dios dijo de él que él iba a ser un hombre no domesticado, que iba a ser una bestia, que iba a ser fuerte, que iba a ser un peleón. ¿Ok? Un peleón. Usted conoce siempre, en toda la familia hay un peleón, ¿verdad? Ese es Ismael. Entonces Ismael, cuando es rechazado por su padre, cuando su padre lo bota de la casa con su madre Agar, y él se va, este muchacho es rechazado, se siente atribulado, se siente mal. Entonces, después que él crece, a los 14 años, imagínense, lo echan de la casa. Cuando más se necesita un varón de su padre. Se queda sin padre a los 14 años. Al él echarlo, él se casa, dice la palabra, que él se casa con las hijas de él, se casan con Esaú. Esaú se casa con las hijas de Ismael, que vienen siendo, ¿qué? Sus primas. Porque Ismael es tío de Esaú. ¿Ok? Y cuando se casa, ahí le da nacimiento a las naciones de los edomitas. Edom. Cuando usted lee en la palabra Edom, son hijos de la genealogía de Esaú, casado con las hijas de Ismael. Necesito a alguien que me haga de Abraham y otra persona de Lot. Un varón que me haga de Abraham, se para aquí, y el sobrino Lot. ¿Tú eres Abraham? Ok. Tú eres el mejor de la película. Abraham. Ok, pues entonces, tú eres Lot. Abraham, ponte acá. Y Lot se pone acá. Lot, cuando Lot se va de Sodoma y Gomorra, que Dios lo saca con poder, queda sin esposa, porque la esposa, ¿recuerdan? Se convirtió en estatua de sal. Sacan a Lot de un ambiente sumamente pecador. Y Lot, ustedes conocen la historia, se emborracha y hay un yun ahí. Las hijas de Lot deciden acostarse con su padre para procrear y que la familia continúe. Porque no tener familia en este tiempo era mejor estar muerto. Y estas muchachas, sin temor de Dios, y de ahí nacen los moabitas y los amonitas. Los moabitas, ¿quién recuerda la historia de una moabita que sale en la genealogía de Jesús? Ruth, la moabita, sale de esa descendencia. ¿Ok? El sobrino de Abraham, Lot fue el padre de las naciones de moabitas y amonitas, cuando sus hijas se acuestan con él. Ahora imagínense usted, el jovencito Ismael de momento pierde su padre, su herencia, su hogar, su estado como primogénito, porque hasta entonces él era el primogénito y se sabía que él era el primogénito. Ustedes tienen que entender que en la palabra nosotros la leemos como una historia y conocemos lo que pasó. Pero en la vida de Ismael, en su mente, él creía que él era el primogénito. ¿Sabe? Él era el primogénito, él era el mero mero y había una promesa para el primogénito. No importa quién fuera su madre. Él era hijo de Abraham y era el primero. Entonces el primero tenía una herencia. Y como ya Abraham le había dicho a todo su staff de su casa, yo tengo una promesa de parte de Dios. Y Dios me dice, aunque suene extraño, Dios me dice que yo voy a ser padre de naciones. Dios le tuvo que haber dicho eso a Abraham yo no sé cuántas veces, para que él lo entendiera, para que él lo entendiera, para que él lo entendiera. Entonces, del lío que usted sabe que se metió Sara y Abraham, nace Ismael, pero sigue siendo hijo. Y de momento este muchacho de 14 años se encuentra sin padre, se encuentra teniendo que lidiar con ser rechazado, porque el hermanito de él era un bebé, ¿ok? Ser abandonado y de momento
sigue la historia y se convierte en un huérfano de padre. Y eso, amados, es precisamente lo que enseña el Islam. Ellos enseñan que no se puede llamar a Elohim, a Dios Elohim, no se le puede llamar padre. En ningún lugar del Corán usted va a encontrar que ellos llaman a Dios padre. Porque ellos sienten que si ellos no tuvieron un padre y perdieron a Abraham siglos atrás, nosotros no tenemos derecho a tener un padre tampoco. Entonces, ¿cuál es la oración nuestra? Tiene que ser que el Señor se les revele como Padre, para que ellos entiendan que Yahweh vino para reconciliarnos y que quiere reconciliarnos. Entonces, cuando usted se acerca a un musulmán, usted tiene que entender que hay una vida, una trayectoria de generación en generación que ha ido pasando, donde ellos no han tenido padre. Entonces, para ellos es imposible que Alá sea visto como un padre. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros le hablamos, tenemos que entender ese background, esa historia de ellos, de por qué ellos se le hace tan difícil entender el concepto de paternidad y de padre. Porque sienten que han sido una nación huérfana. Y porque sienten que ellos son los primogénitos. No Isaac. Este no es Isaac, ¿dónde está Isaac? Historia de Abraham. No el hijo de Abraham. Entonces, pónganse a pensar, si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, cómo ellos se sienten de que ellos eran el primogénito y de momento llegó otro ahí, llamado Isaac, y a ese le dieron todo lo que era mío. Exacto, biológicamente. Entonces, y él era el primogénito, hermanos. ¿Sabe? El primogénito es el primero. El Ismael era el primogénito. Ahora, el de la promesa era Isaac. Pero eso es más fácil hablar de eso cuando usted no es musulmán que usted hablar de eso siendo un musulmán o un judío. Nosotros que estamos en la parte de afuera podemos ver y vemos toda este historial de guerra entre estas dos naciones. Por eso es importante que nosotros sepamos quién es nuestro Padre. Porque nosotros no estamos como si fuéramos huérfanos. Dice la palabra del Señor que Pablo habla de que fuimos injertados en el amado. Que Él nos hizo sus hijos. Amén. Pero imagínense usted una nación que se cree que no tiene padre. Y que considera que Dios es Dios. Elohim es Elohim. Él es el soberano. Pero ustedes no tienen derecho a llamarle padre a Él. Porque si nosotros no tenemos padre, ustedes tampoco van a tener padre. Y esa es la mentalidad que se le enseña desde chiquitos. De Abraham con Agar nace Ismael. Y de Ismael nacen 12 tribus árabes, que son los ismaelitas. Así como Dios prometió para ellos, para Ismael, ellos son poderosos, ricos y fuertes. Los 10 países más ricos del mundo son árabes. Por si acaso alguien ahí tiene algún interés en el mundo musulmán, las solteras, quizás. Los 10 países más ricos del mundo, repito, son árabes. Un país tan pequeño como Kuwait está en uno de los 10 más ricos. Sara tiene a Isaac, Isaac tiene esos 2 hermanos, y de la tribu de la genealogía de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Israel significa gobernará como Dios, los israelitas.
Ahora, como les dije ahorita, Ishmael, que se casa ¿con quién? ¿Con quién les dije que se casó Ishmael? Exacto. Viene Esaú, el velludo, y se casa con una prima. ¿Verdad? Eso fue lo que le dije. Y viene la nación edomita. Entonces están los edomitas, los moabitas y los amonitas. Todos ellos son árabes. Y si usted lee la palabra en los libros del Pentateuco, usted va a ver todas estas naciones que usted dice moabitas, pero usted quizás dice moabitas. ¿Quiénes eran esos? Vienen desde entonces, desde su descendencia, vienen con una trayectoria difícil y fuerte. Que serían las primas de Esaú, y de ahí llega la nación de Alá, ya que Esaú se casa con ellas. Cuando se muere Sara, también Abraham se casa con una mujer llamada Setura, y llegan 6 hombres más que también son parte de la genealogía de esta gente, pero no son judíos. ¿De dónde nace la nación judía? Directamente de Jacob, que se les cambió el nombre a Israel, que significa Dios gobernará. Por eso desde entonces Dios gobierna la nación de estas 12 tribus, la nación de Israel. Entonces hay un hombre con 3 religiones. Está Agar, que da a luz a Ismael. De Ismael nacen los árabes y de los árabes nace el Islam. Está Saraí, que nace Isaac, y de Isaac nacen Esaú y Jacob, de los cuales de Jacob nacen los judíos. Y del judaísmo tenemos, de los judíos tenemos el judaísmo y el cristianismo, porque Cristo vino de la genealogía de Judá. ¿Entendieron eso toda la gente nueva? Entonces Cristo viene de la genealogía de los judíos, no de la genealogía de los musulmanes. Entonces, ¿por qué usted cree que Cristo no va a ser aceptado con los musulmanes? ¿Por qué? Porque desde el principio le estamos diciendo que ellos vienen de Jacob y ellos no van a aceptar eso. No importa lo que Cristo hizo, ellos no van a aceptar eso. Entonces, usted no puede ministrarle a un musulmán de Cristo ni de Jesús, porque de inmediato van a decir que no. Entonces, ¿cómo usted le entra a esta gente? Usted le entra demostrando que sí tenemos un Padre, demostrando que Dios es Padre. Y si usted le demuestra a ellos que Dios es Padre, entonces ellos van a estar abiertos a reconocer que su Hijo Jesucristo es más grande que el profeta a quien ellos predican. Entonces, usted y yo tenemos que tener conciencia de cómo vamos a hablarle a nuestros vecinos para poder alcanzarlos. Porque si no, nosotros no somos los hijos de Dios, eso lo entendemos, pero tenemos una misión, y si Dios nos plantó aquí, tenemos que entender cómo nosotros vamos a ministrar y a hablarle a este pueblo tan especial. Porque es un pueblo que no se deja. Es peleón. Ellos no se dejan, hermanos. Ellos prefieren morir por la causa antes de ellos ceder. Pero es que desde el vientre de su madre, Dios lo determinó así. Este va a ser un peleón. ¿Y qué tú haces cuando Dios determina que de los loins, de los, ¿cómo se dice loins? De los hombros de Abraham va a salir una nación peleona? ¿Cómo tú te pones a pelear con Dios? Si fue Dios que determinó, este va a ser un peleón y el otro va a ser un hombre tranquilo. ¿Ustedes han visto a los judíos? ¿Quién ha convivido con ellos? El que ha vivido por paseo y par sabe que esas son la gente más pacífica de la bolita del mundo. Esa gente, hermanos, viven en medio de una batalla constante donde todas estas naciones de verde los bombardean a cada rato. Ahora usted va a Jerusalén y usted no ve nada de eso. ¿Sabe por qué?
Porque Dios los protege. Están bajo la cobertura de Dios. Cuando Dios te protege, no hay diablo que se pueda levantar en contra tuya. Cuando tu Padre Celestial tiene cuidado de ti, hermano, no importa, ya Dios dijo una promesa de ti. Tú eres mi hijo, te cambié el nombre. Y si usted se pone a pensar un poquito, ¿sabes qué? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, que somos los hijos de Dios, por eso se nos dice que tenemos que orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Porque estamos en medio de una lucha de dos reinos. Y esa lucha no va a terminar. Y los dos reinos lo que se rehúsan es a aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, si tú te rehusas a aceptar a Jesús como tu Salvador, el Señor de tu casa, el Señor de tu vida, el Señor de tu contorno, ¿qué tú crees que va a pasar? Siempre vas a estar en guerra y en lucha. Porque así ha sido diseñado. Lo único que te trae paz a ti es las palabras de Jesús cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No nos podemos turbar porque veamos guerras y rumores de guerras.